Estás inmerso en la Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, si usted está en una silla, agárrese bien. Si está en su cama, afírmese en su cama. Si está en su oficina, también. Si está en el comedor, agárrese también de la silla y del comedor porque va a escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios estremece, la palabra de Dios sacude y voltea, o vira, cambia nuestra forma de pensar y nos traza el rumbo correcto. Pudiera parecer amarga en el momento, pero finalmente los resultados son gloriosos y maravillosos. El pueblo de Dios se conduce por la palabra de Dios y no por la lógica. El gran problema antes de la Segunda Guerra Mundial era el problema de la evolución. Con Darwin, la ciencia se entronó, pero eso se fue cayendo, se fue desvaneciendo, ¿verdad? Y entonces la Biblia volvió a ocupar su lugar, aunque en Alemania, en Europa, surgió un movimiento de alta crítica, pues que cuestionaba todos los milagros de la Biblia y reinterpretaban de manera inadecuada el consejo de Dios. Pero eso se cayó, en cierta forma. Como diría el doctor Martyn Lloyd-Jones, entonces el gran conflicto, el gran problema fue relacionado con la historia, es decir, cómo interpretar la historia. Lloyd-Jones era un hijo de su tiempo, vivió en Inglaterra, vivió la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver, hay que tener empatía con aquellos que vivieron aquella gran catástrofe mundial y en muchas naciones, catástrofe local o locales, catástrofes locales. El punto es que muchos pilotos, guerreros ingleses morían, quedaban mutilados, mujeres enviudadas, y las bombas que caían en Londres, ¿verdad?, desde Alemania. Era algo desastroso. Entonces las personas se preguntaban, ¿y entonces dónde está Dios? Cuestionaban la historia, quiero decir, o queremos decir, el Dios de la historia. ¿Dónde está Dios? Antes de la Segunda Guerra Mundial, algunos comenzaron a usar de manera infundada la Biblia y a traer deducciones en el sentido de que tal cosa no iba a ocurrir. Pero como bien enfatiza Lloyd-Jones en el libro Del temor a la fe, vino la Segunda Guerra Mundial y sorprendió a muchas personas. Sí, y entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Orar a favor de Inglaterra para que triunfe sobre Alemania, hacer ayunos, clamores. ¿Cómo orar? Habacuc nos dice precisamente cómo orar cuando hay situaciones así. Y esto nos lleva a casos particulares, ¿verdad? Cuando estamos pasando por opresiones, ¿cómo orar? Cuando hay gobiernos totalitarios, ¿cómo orar? ¿Cómo deben de orar los cubanos? ¿Cómo deben de orar, digamos, los que están en Medio Oriente, en gobiernos totalitarios, religiosos? ¿Cómo orar en los Estados Unidos, con gobiernos ateos y enemigos de Dios? Un Estado enemigo de Dios, un gobierno del Estado enemigo de Dios. ¿Cómo orar cuando tenemos un jefe que no es de nuestro agrado? Quítalo, Señor, quítalo. ¿Cómo orar cuando tenemos padres difíciles? ¿Cómo orar cuando hay un esposo hostil? ¿Cómo orar cuando hay una mujer, una esposa también de igual forma? O hijos. ¿Cómo clamar? Bueno, al mismo tiempo, cuando ocurren situaciones adversas, ¿cómo debemos de conducirnos desde el punto de vista bíblico? Bueno, si usamos la lógica, si usamos la perspectiva social, como ya se ha dicho, la perspectiva política, podemos caer bien a muchas personas. Pero cuando traemos la palabra de Dios, nos sintonizamos con Dios y muy especialmente tenemos paz. El propósito de esta serie es prepararnos para la depresión, para que tengamos paz y para que podamos cursar airosamente y para que no gritemos ni demandemos como aquellos que no tienen esperanza, que entendamos que hay una razón de causa. Algunos pudieran interpretar que la Biblia conduce a la inercia, que conduce a la inactividad. Algunos pudieran hasta etiquetar la Biblia en su forma de proyectar o de interpretar la historia como calvinista, porque realmente Calvino tuvo una participación exquisita en cuanto a la forma de ver la Biblia y la historia, es decir, cómo conducirnos. Si alguien piensa que Calvino, por ejemplo,
en su forma de ver la economía divina, de interpretar la salvación de Dios desde la eternidad que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Si alguien pudiera pensar, o algunos pudieran pensar, que Calvino era una persona inactiva, se equivocan. Calvino fue una persona trabajadora, activa. Bueno, fue gobernador, gobernó, estadista, fue consejero, transformó toda una nación. Su influencia llegó a Escocia. Escocia influyó en tantos países en el mundo, en Inglaterra, los puritanos, la herencia puritana, los Estados Unidos, que vienen con esta influencia. Es decir, que Calvino no solamente fue un hombre activo, que desempeñó una labor social, política, económica. Se le llama hasta el padre del capitalismo. ¿Cierto? No, influyó en la productividad en el sentido mundial. Es decir, que la verdad de Dios vista en lo que tiene que ver con esta economía maravillosa de salvación y de procederes, no lleva a la inercia. Y líbrenos Dios de estar diciendo o de presentar la noción o una noción de que debemos estar pasivos. El pueblo de Dios nunca está pasivo. El pueblo de Dios siempre está activo, dinámico, sal de la tierra, sal que se incruste en la carne, luz del mundo. En el libro de Habacuc vamos a ver de manera extraordinaria lo que Dios le dice a Habacuc. ¿Tiene su Biblia? Porque vamos a familiarizarnos con el libro de Habacuc para salir airoso de la depresión. Si es que acaso usted, ¿verdad?, está deprimido o deprimida al ver la impotencia, que usted no puede cambiar lo que está pasando. Y usted ve el mundo, ahora mismo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo. Un candidato empresario que había comprado, o dueño, propietario, no sabemos si la vendió, de Miss Universo, gobernar la primera nación. Y una mujer cuestionada. ¿Qué hacer? Los cambios que se están suscitando en América Latina, en Brasil, en Venezuela y aquí mismo en la República Dominicana, la tensión que hay todavía con el Código Penal. Con el Código Penal no que está vigente, con el proyecto, con la ley relacionada con el Código Penal. ¿Qué hacer? ¿Verdad? En lo relacionado con el aborto. De seguro la ley que vendrá y la Constitución que probablemente se transformará para aprobar la libre sexualidad y el matrimonio homosexual. ¿Qué hacer? Es irreversible. La ONU está detrás de todo esto. ONU Mujer, UNESCO, UNICEF. No le echemos toda la cuava o toda la responsabilidad a los Estados Unidos. Es un asunto mundial, es un nuevo orden mundial. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Ese es el punto. Habacuc nos da la respuesta. Por favor, vaya conmigo al libro de Habacuc, específicamente al capítulo 1, en esta primera parte. Dice la Biblia, estamos leyendo en la versión de las Américas. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti, violencia, y no salvarás. Porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Se parece esto a la realidad que vivimos hoy en día? Cuando usted abre la prensa, el periódico y su propia vivencia social, lo que experimenta el común de los ciudadanos, aquel que no tiene recursos y ve que la justicia sale torcida, se compran, los jueces se venden, no aquí solamente, a nivel mundial, la violencia desenfrenada, se ha perdido el pudor. Eso estaba viendo el profeta y él se pregunta, oh Señor, ¿hasta cuándo? En lugar de pelear desde el punto de vista social, el hombre pelea desde el punto de vista espiritual, es decir, con Dios. A la larga, a quien hay que cuestionar es a Dios. A la larga, a quien hay que preguntarle es a Dios. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Dónde tú estás? Eso es lo que está diciendo el profeta. Es decir, él enfrascado en su análisis social, en su evaluación social. De ahí es que es muy delicado cuando los siervos de Dios, en lugar de llevar al pueblo a Dios,
lo llevan a un sentimiento patriótico. El sentimiento patriótico no es malo per se, pero hay que pedirle a Dios capacidad discriminatoria para saber cómo usar ese sentimiento patriótico, que tiene un valor, pero lo que tiene que ver con lo espiritual a veces se torna antagónico. Y si usted comienza a reclamar derechos desde el punto de vista de la patria, fácilmente usted está perdiendo la perspectiva como cristiano, porque la patria nuestra es la patria celestial. Nosotros no somos de este mundo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor también dijo que nosotros somos embajadores, sí, pero los embajadores del cielo, del reino de Dios, de la patria celestial. El hombre estaba preocupado por lo que estaba pasando con su pueblo. Había una situación interna, un mal social civil, penal si usted quiere. Versículo 5. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si se os contara. ¿Quién está hablando ahora? Dios. Comienza a responder. Aquí encontramos algo interesante. La respuesta de Dios no es como el hombre espera. Por eso debemos entender los extraños procederes de Dios. Dice el Señor en el libro de Isaías, mis pensamientos son muy altos con relación a los pensamientos de los hombres. La distancia que hay entre el cielo y la tierra, esa distancia hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Dice, y vuestros pensamientos, mis pensamientos y vuestros pensamientos, muy altos son. Y David en el Salmo 139 dijo, alto es, no lo puedo entender. Bueno, pues aprendamos cordura y vayamos a la palabra de Dios. Busquemos el consejo de Dios, la medicina de Dios, la dirección de Dios. ¿Qué dice Dios? Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si no se os contara. Bueno, alguien pudiera decir, lo que Dios va a hacer ahora es que va a hacer justicia. Dios va a establecer su justicia. Dios va a actuar de manera equitativa. Dios va a enaltecer a sus siervos y va a quebrantar a los opresores. Bueno, hay que entender que aunque el hombre de Dios estaba orando, el pueblo de Dios estaba incluido y era responsable de lo que estaba pasando en Israel en ese momento. Lo que está pasando en el mundo y en los Estados Unidos de manera especial, esa gran nación, oh Padre bueno, no hay una nación más grande que esa gran nación, no ha habido. Cada vez que usted pisa esa tierra, usted dice, la presencia de Dios estuvo aquí. Aunque el dólar diga, en Dios confiamos, ya ni confían en Dios, no confían en nadie. Hay un relativismo, es un retorno a la evolución. Digamos, es un plan de sacar a Dios, pero como quiera que sea, esa gran nación que ha enviado misioneros al mundo entero, que hoy en día todavía tiene residuos de herencia cristiana, esa gran nación se descuidó, el confort, la prosperidad. Ahora no estamos hablando de los seculares, estamos hablando del pueblo de Dios, que dejaron que los seculares, los mundanos, los impíos, se apropiaran. Y hoy en día no hay mucha diferencia entre lo que pasa en las iglesias en los Estados Unidos y lo que pasa afuera. Hemos dicho, y no hemos querido hablar mucho de esto ya, porque se ha hablado suficiente, acerca del suicidio. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de casi 35,000 suicidios. Y se dice estadísticamente, alguien no lo creyó, es que es duro de creer, pero es la verdad, la mitad de los suicidios dentro de las iglesias. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Un distanciamiento de Dios. Donde está Dios hay vida. El que tiene a Dios tiene vida. Pero cuando acabó, la gloria de Dios se va. Se va la gloria de Dios. Entonces, ¿qué queda? El juicio de Dios. El juicio de Dios primero comienza por casa. Esa es la gran verdad. Bueno, aquí tenemos entonces una situación en Israel como la situación que tenemos. No debemos mirar primero afuera, debemos mirar primero adentro. Si la sal no está salando, algo pasa con la carne. Si la luz no está alumbrando, entonces hay oscuridad. Y eso es lo que Dios quiere transmitirle
a su santo profeta. Le está diciendo, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeréis si se os contara. ¿Y cuál es esa obra que iba a hacer el Señor? Bueno, no se pierda la segunda parte, porque se explicará cuál era o cuál fue la gran obra que Dios hizo, el extraño proceder de Dios, no como el profeta esperaba. Vamos a ver que hasta usted quedará espantado si se agarró de su silla. Cuando retornemos, vuelva y agárrese de su silla, agárrese de la mesa, porque la palabra de Dios será para su alma contundente. Pero aseguramos que al final de esta exposición o de esta serie, usted tendrá paz en su corazón. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida. Si estás inmerso en aflicción,